En Radio Sefarad, la entrevista. Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos la oportunidad de que nos visita en persona aquí en el estudio en Madrid la escritora mexicana Angelina Muñiz Uberman. ¿Qué tal, Angelina? Hola, buenas tardes, mucho gusto por invitarme. Pues para nosotros es un honor tenerla aquí, también con ocasión de la presentación de un nuevo libro que se llama Los Esperandos, Piratas Judeo-Portugueses y yo. Este libro que acaba de editar Sefarad Editores aquí en España y del cual hablaremos enseguida, pero me gustaría que los oyentes, ya que en México es muy conocida, pero aquí en España igual no tanto, pues tengan la oportunidad de saber quién es usted. Vamos a indagar un poco en sus raíces primero. ¿Usted es mexicana de nacimiento o...? No, yo nací en Francia. Mis padres salieron con la Guerra Civil Española y por eso nací en Francia. O sea, es hija de españoles exiliados después de la Guerra Civil. Sí, ya exiliados en México. Pero esta familia que se exilia desde España ya tiene... aparte de su identificación ideológica, supongo, tiene también una característica en la historia de su rama materna, ¿no? Sí, mi rama materna es de origen criptojudío o marranos o anusim, que nunca salieron de España, fueron como cuando ocurre el decreto de expulsión hay dos posibilidades, convertirse o ser convertido forzosamente o bien salir fuera de España, que eso dio origen a toda la cultura en ladino y toda la historia de los sefardíes en el ámbito mediterráneo y también en los Países Bajos e Inglaterra. Entonces mi familia no sale, se queda y transmite por línea materna siempre, de madre a hija, hija, el origen judío. Siguen siendo judíos y practicando la religión en sus casas, pero en cuanto salen de la casa, están en la calle, pues tienen que ser cristianos o conversos, llamados cristianos nuevos o conversos. Y están llevando las dos religiones. Si son descubiertos, indudablemente que la Inquisición los lleva y desaparecen y son muertos. Entonces, esta es la historia de cómo se transmitió este judaísmo hasta que me llega a mí. Ya estando en México, yo de 6 años, un día mi madre... Después de haber nacido en el exilio en Francia, sí. Su familia se traslada a México. Bueno, primero estamos en Francia. Mi padre era periodista y él vio, esto es 1936, yo nazco, pero en el 39 mi padre, ya que era periodista y tenía acceso a mucha información, se da cuenta de que la situación en Europa ya el 39 está por empezar la guerra, ¿no? Unos meses, ¿no? La Segunda Guerra. Entonces él dice, no, ya no queremos otra guerra después de la española, y decide tomar pues uno de los últimos barcos que llegan primero a Cuba. Nos quedamos en Cuba 3 años y después ya nos vamos a México y ahí es donde ya se establecen mis padres. Y allí es donde un día... Y un día mi madre me lleva al balcón de la casa, cierra la puerta, todo con mucha precaución, como si todavía estuviéramos en la España del siglo XVI. Y me dice, te tengo que decir algo muy importante para toda tu vida, y esto es que somos de origen judío. Y tienes que aprender a hacer un signo que yo te voy a enseñar para que la comunidad judía te reconozca como judía, y te voy a decir todos los rasgos que yo conozco del judaísmo, que ya algunos se han diluido y no los puedo recordar, pero me enseña a hacer el signo de Shaddai, de los Kohanim. Con las manos, con esto las de manos. Separar. Bueno, sí, algunos lo conocen como el del Dr. Spock de Star Trek, que hace una bendición similar, porque Leonard Nimoy, el actor, también era judío, también era Cohen. Vaya, bueno, pues entonces algo así, que es la letra Shin del alfabeto hebreo, que es como empieza uno de los posibles nombres de Dios, Shaddai, ¿no?
y me enseña a hacerlo para que yo sea de ese modo reconocida. Me cuenta algunas cosas de las leyes del kashrut, me dice que me tengo que casar con judío, lo cual cumplí al pie de la letra. Entonces, esto... Perdónenme, pero es que me está empezando mucho catarro y tengo que interrumpir a veces. Si quiere beber, no hay ningún problema. Bueno, estamos en este episodio de la infancia que usted se acaba de enterar de que es judía y a partir de entonces también todo esto influye en cómo va a seguir su vida en México también, ¿no? Claro, entonces también la escuela a la que yo voy desde chica, la escuela primaria, enseñanza primaria, es una escuela, vivía yo en un barrio judío en la Ciudad de México y todas mis amigas pues son niñas judías. Incluso me toca conocer algunas que se habían salvado, sobrevivientes de campos de concentración. ¿Y a estas amigas les cuenta que tú también eres judía o que no? Pues sí. Sí, ya se siente en libertad de poder compartir, ¿no? Sí, e incluso empiezo a estudiar mucho sobre judaísmo, a leer libros, a prepararme muchísimo e incluso llegué ya más tarde de joven a convertirme. Yo dije que era una reconversión, pero bueno, lo hice para que ya quedaran las cosas más claras. Y fue a la mikve y todo, y entonces pues ya quedó esto más claro ante mí y ante los demás, ¿no? Porque... ¿Y en qué momento empezó su vocación de escritora? ¿O fue desde el principio que lo tenía claro? Desde el principio, porque mi padre era escritor. Y incluso por la línea paterna, pues desciendo de un escritor del siglo XIX, Bretón de los Herreros. Ajá, eso por la línea tenemos paterna. Una calle por aquí cerca. Exacto, sí. Pues mi abuelo era Muñiz Bretón de los Herreros. O sea que él se casó con una hermana de Bretón de los Herreros. Bueno, tenemos que decir que no vamos a leer aquí la lista completa, pero que la señora Muñiz Uberman tiene publicados más de 50 libros, ¿no? Sí, y mis temas básicos son el judaísmo, la recuperación del sefardismo y el exilio republicano español. Son mis dos grandes vertientes. O sea que usted trata también el ensayo, pero también hace obras de ficción. Ficción, ensayo, poesía, en el Fondo de Cultura Económica, que tiene representación en Madrid. Se pueden encontrar mis libros publicados por el Fondo. Tengo la poesía reunida, que son 9 libros que ya se habían publicado reunidos, más uno inédito, son unas 800 páginas más o menos. Entonces son libros que se pueden también conseguir aquí en Madrid. Sí, por supuesto. Aparte que siendo libros en lengua hispana, pues están no solamente al alcance, sino que también en el interés de todos los oyentes de Radio Sefarad, que están dispersos por todo el mundo, ¿no? No solamente aquí en España o solamente en México, sino que en muchos países. Así que les recomendamos acercaros a la obra de Angelina Muñiz Uberman. Pero ahora vamos a centrarnos. Esto como cuando se le pregunta a un padre cuál de sus hijos prefiere, y siempre, en el caso de los escritores, siempre es el último, ¿no? Pues sí, porque es el que está más cercano. La verdad es que como he publicado muchos libros y textos y también artículos en revistas y periódicos, pues de pronto me sorprenden haciéndome una pregunta de un libro más atrasado y tengo que ponerme a pensar cómo respondo, ¿no? Claro, este es el más nuevo y aquí yo hago pues toda una... mi manera de escribir es muy transgresora, no respeto los géneros. Por ejemplo, memorias que he escrito sobre mi vida, no las llamo memorias, les llamo pseudo-memorias, porque creo que la memoria es muy falsa a veces, o la recrea uno, o la inventa, o la mejora, o la estropea. En el mejor de los casos, uno recuerda otro recuerdo, ¿no? Exactamente, sí, eso me pasó con mis padres, que yo recordaba algunas cosas de París cuando yo tenía 2 años, que ellos me dicen, pero es imposible que recuerdes eso. Y, en fin, entonces... Bueno, de esto seguro que usted no se acordaba, porque de los piratas judíos portugueses no lo vivió en primera persona. Puede que lo haya soñado, lo haya visto en una película, pero es que, claro, nosotros estamos acostumbrados que las producciones de Hollywood tenemos los piratas ingleses, los buenos, los malos, sí, con barbas y con, ¿cómo se llama? Johnny Depp caracterizado, sí, pero en realidad la actividad de los piratas era una actividad más política
que otra cosa, ¿no? Exactamente, sí. Era, un poco antes explico el modo como está dividido el libro, porque se llama Los Esperandos, ahora explico por qué. Después Piratas Judeo-Portugueses, también voy a explicar. Y es que a mí desde los primeros libros que publiqué me gusta mucho mezclar las épocas históricas, o sea, irme al pasado, pero ponerme también en el presente, personajes que pueden ir y venir en el tiempo. Y resulta que el yo es porque tiene muchas partes de memorias o pseudomemorias, muchas partes que son verídicas. Me basé en estudios históricos, académicos e investigación sobre estos piratas de origen judeo-portugués, cuyo nombre empezó a ser el de los esperandos. ¿Por qué los esperandos? Porque como ellos habían sido ya convertidos, eran cristianos nuevos, una de las maneras que tenían los cristianos viejos de separar a los que eran conversos nuevos era decirles, es que ustedes están esperando al Mesías, no, con nosotros ya llegó Jesucristo, etcétera, etcétera. Nosotros ya tenemos la llegada del Mesías, no estamos esperando nada, pero ustedes sí siguen esperando. Y esa idea de estar esperando se les quedó y pasó a ser un sustantivo, ya no un gerundio. Entonces se les llamó ya los esperandos. Uh-huh. Y ellos mismos se llamaban así. Se identificaban como los esperandos. Entonces me gustó mucho como título porque suena extraño, vamos a entender qué es eso de los esperandos. Y luego la idea de estos piratas, cómo llegaron a hacerlo, es que huyendo de España primero pasaron a Portugal. En Portugal al principio el rey no los perseguía, pero después los reyes católicos convencen al rey Manuel de Portugal y empieza la Inquisición, entonces empiezan a irse pues hacia los Países Bajos, hacia Inglaterra, y en la otra vía de camino de escapar de España era norte de África, o bien hasta Turquía, donde el sultán los recibió con los brazos abiertos. No tuvieron allí que convertirse ni al maometismo ni a ninguna otra religión, pudieron seguir siendo judíos, entonces ese atractivo existía. Y otra posibilidad era encontrar maneras de nueva vida. Y cuando un grupo se va de Holanda a Inglaterra, surge esta idea de que podrían unirse a los piratas para atacar los barcos españoles, una manera un poco política, como muy bien dijiste, territorial y un poco también de venganza. De claro, decir, porque aparte, están matando a judíos en España, pero ahora nosotros los atacamos. Claro, y encima los holandeses lograron su independencia justamente de España. Exactamente. O sea que el que estaba contra España estaba a favor de Holanda y el que estaba a favor de Holanda estaba contra España. Los judíos estaban en el sitio adecuado para cumplir esa función, ¿no? Y lo mismo Inglaterra, que estaban peleando contra los españoles. Uh-huh. Entonces fue una unión que llegó pues históricamente, cronológicamente muy bien. Crean, ellos organizan sus propios barcos, les dan nombres hebreos, el escudo de David, la reina Esther, Abraham, etc. Pero ellos no tenían gran experiencia, por ejemplo, en combate o en abordaje de... Bueno, pero en cartografía y en geografía sí. Eso sí. No hay que olvidar que Cristóbal Colón traía cartógrafos judíos, ya convertidos al cristianismo. Pero era una de los oficios de los judíos del Mediterráneo, la cartografía. Entonces, pero yo creo que lo demás se puede aprender fácilmente, como sea el manejo de armas, los cañones, etcétera. Eran barcos propios de los judeo-portugueses, uh-huh. Financiados en parte por las comunidades también que ya habían salido de España o de Portugal. Y claro, como buenos judíos, llevaban un cocinero kosher. Uh-huh. Y eran piratas, pero no iban por su cuenta. Actuaban en nombre del rey de Inglaterra o de las autoridades de Holanda. O sea que estaban haciendo una guerra de guerrillas en el mar. Exactamente, eso está muy bien dicho, sí. Y claro, las ganancias de esto, porque saqueaban el oro, la plata, todo lo que llevaban, todas las vituallas, todo, era una parte que se entregaba al gobierno de estos países y otra parte se lo podía quedar la comunidad. Por ejemplo, la preciosa sinagoga portuguesa de Holanda, de Ámsterdam, fue financiada por estos piratas.
Y es una, no sé si has estado, pero es una, no, pero sí una que es un sinagoga centro, bellísima. creo que se llama Etz Haim, ¿no? La sinagoga. Y la comunidad allí pues vivió muy bien. Hasta Rembrandt pintaba a la gente de la comunidad. Que eran vecinos suyos. Exactamente, sí. Sí. Y bueno, lo interesante de lo que yo considero que aporto con este libro de Los Esperandos es que la historia no va a estar contado por un pirata famoso, que los hubo, como me dijiste, la familia Palache, que eran Palache, ¿no? Palacio, Palagio, tenían varios nombres, pero todos significaban lo mismo, Palacio, ¿no? Y que ellos también participaban directamente en los ataques y en los viajes de los piratas. Entonces, como repito, como buenos judíos, llevaban un cocinero kosher. Y ese es el que cuenta la historia. Él es el protagonista, no los soldados o los guerreros. O sea que en la novela esta, el cocinero kosher... Va contando todo. Sí. Pero es un cocinero que aunque trata sí cumple con el kashrut, pero resulta que también es escritor. Ajá. Y se la pasa escribiendo su novela, que es como una autorreferencia de esto. Pero las tripulaciones también eran judías, ¿no? Todos, la tripulación era judía. Eran judíos, por eso tenía que ser comida kosher. Bueno, ya solo una pregunta. Si justo se encontraban un barco en Shabbat, ¿qué hacían? Bueno, pues ya verían lo que hacían. Pero está la regla, ¿no? De que si es una emergencia se puede romper el Shabbat. Sí, pikuach nefesh. Sí. O sea que para eso también. Entonces también para eso, ¿no? Pero regresando a mi cocinero kosher, resulta que tampoco le salía tan bien la cocina porque se le quemaban las cosas cuando estaba escribiendo su libro, que es una autorreferencia que deja páginas en blanco para una escritora de siglos después, que voy a ser yo misma, llene esas páginas en blanco y ahí vienen mis partes, mis comentarios, mis ironías, mis transgresiones. O sea que ese cocinero ya tenía previsto que usted iba a aparecer en el programa. Él tenía una esperanza porque era un esperando también. Exactamente, ¿no? Y todo está en torno a la idea de la esperanza. Uh-huh. Bueno, es una novela que seguramente va a atrapar a los lectores porque aparte de situarnos en este contexto histórico prácticamente desconocido para muchos, también, por lo que usted nos cuenta, pues hay mucho humor en torno a estas historias, ¿no? Sí, hay mucho humor, hay mucha transgresión, mucha ironía, muchos datos interesantísimos que fueron también reales, pero que van a ser vistos también desde la visión irónica, como una de las veces que atacan a los cuadros, que atacan a los barcos, resulta que no traían cargamento de riqueza, sino que traían unos cuadros de Zurbarán, que además da la casualidad que son las 12 tribus de Israel. Y esos 12 cuadros se los llevaron también los piratas judeo-portugueses y acabaron y se encuentran actualmente en Inglaterra. Y esos cuadros sí existen y son reales. Y son cada uno, y en el libro vienen alguna reproducción, son de Zurbarán. Pero esos cuadros, está basado en una historia, ¿fueron robados de un barco? Claro, fueron robados porque los trasladaban de España. Este fue ataque de España a las colonias, a la Nueva España, que es México. Sí. Aunque a veces atacaban al revés, ya cuando venían cargados de oro y plata. Es que el Caribe confunde mucho, la gente no se sabe quién ataca a quién. Exacto. Entonces, no, pero por la dirección del barco sí sabían. Pero de todos modos ellos querían seguir en sus ataques contra los barcos españoles. Pero lo interesante es que fue un cargamento artístico. Pues nada, ya aparte, mire, no vamos a seguir hablando de este libro porque el que quiere enterarse más, pues lo que tiene que hacer es comprarlo, ¿no? Pues ya saben, Sefarad Editores, que creo que es la primera vez que le editan un libro en primera edición aquí en España, ¿no? Sí, efectivamente, porque había aparecido yo, pero en antologías. O sea, pero como libro completo sí es el primero que me edita, entonces estoy muy orgullosa, muy contenta, y de que sea Sefarad Editores, que además se puede ver por internet, ¿no? Claro, pues ya saben, entran en la página de Sefarad Editores, podrán acceder a toda la información que necesiten, que después de esta entrevista pues realmente no creo que necesiten mucho más. Si quieren, entren en la página de la Wikipedia, por ejemplo, sobre la biografía de la autora, porque
Esto antes era, si uno editaba en México, pues tenía que pedirle a alguien que viaje a México para que le traiga el libro, pero hoy en día también eso está solucionado, se pueden comprar libros de cualquier parte, o sea que si se quieren hacer la colección completa de Angelina Muñiz Uberman, pues entren en Amazon y busquen todas las referencias anteriores. Y aquí en Madrid se puede ir a la librería del Fondo de Cultura Económica, que también tiene algunos libros míos y va a tener los de Sefarad Editores. Lo más importante de esto es el libro. Y en el libro, por más presentaciones que uno haga y entrevistas, lo más importante es que se lea en el original, es que no pierdan el tiempo esperando que alguien se las cuente. Vayan y compren Los Esperandos. Y a usted, señora Muñiz Uberman, esperamos volver a tenerla aquí para hablar de estos libros, que estos nada más que 50 libros que nos hemos perdido hasta ahora, pero que vamos a ir a aprovechar y recuperar el tiempo perdido. Muchas gracias. Pues a ustedes muchísimas gracias, es un gusto y un placer.